Mi nombre no importa. Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia del asesino más esquivo que he investigado, alguien que vivía en las sombras literalmente, que cazaba desde las profundidades, y que convirtió todo Madrid en su territorio de caza subterráneo. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te hace mirar las alcantarillas de manera diferente para siempre, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Los secretos más oscuros están literalmente bajo nuestros pies. Todo comenzó el 8 de marzo de 2022, cuando el cuerpo mutilado de Carmen Vega fue encontrado en el Parque del Retiro. Lo que los primeros oficiales pensaron que sería un homicidio brutal se convirtió en el inicio de la pesadilla más sanguinaria en la historia criminal de Madrid. Carmen había sido descuartizada con precisión quirúrgica. Sus restos estaban dispuestos en un patrón específico alrededor de una fuente, como si el asesino hubiera tenido todo el tiempo del mundo. Pero lo más perturbador no era la brutalidad del asesinato. Era la ausencia total de evidencia. No había huellas, no había ADN, no había testigos, no había sangre en el área circundante. La inspectora jefe María González me contactó 3 días después. Es como si Carmen hubiera sido asesinada en otro lugar y sus restos hubieran aparecido mágicamente en el parque. El forense confirmó que Carmen había sido desmembrada en vida, pero la cantidad de sangre en la escena era mínima. Para este nivel de mutilación deberíamos tener litros de sangre. Aquí apenas hay gotas. Alguien había cometido un asesinato imposible y había desaparecido sin dejar rastro. 3 semanas después, Roberto Sánchez fue encontrado en condiciones idénticas en la Plaza Mayor. Desmembrado, dispuesto en patrón, sin evidencia forense. 2 semanas más tarde, Ana Morales apareció mutilada en el Parque del Capricho. El mismo patrón imposible, carnicería perfecta sin rastro del carnicero. Para el cuarto asesinato, ya habíamos establecido vigilancia en todos los parques principales de Madrid. Cámaras de alta definición, patrullas cada 30 minutos, equipos de respuesta rápida. Luis Fernández fue encontrado descuartizado en el Jardín Botánico a las 6 de la mañana, a pesar de que el área había sido patrullada toda la noche. Es como si el asesino fuera invisible, me confió la inspectora González. Tenemos vigilancia 24/7, cámaras con visión nocturna, sensores de movimiento. Y aún así, aparecen cuerpos mutilados sin que detectemos al perpetrador. Revisé todas las grabaciones de seguridad. En ningún momento se veía a nadie entrando o saliendo. Los restos simplemente aparecían. Estábamos cazando a un fantasma que mataba con la brutalidad de un carnicero profesional. Después del quinto asesinato, Patricia López en el Parque de la Bombilla, decidí replantear completamente la investigación. En lugar de enfocarme en cómo el asesino entraba y salía, comencé a preguntarme si nunca había necesitado entrar desde la superficie. Estudié los mapas históricos de Madrid. Todos los parques donde habían aparecido cuerpos tenían algo en común, sistemas de drenaje históricos del siglo XVIII. Madrid tiene uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos de Europa. Túneles que se extienden por kilómetros bajo la ciudad, muchos de los cuales no aparecen en mapas modernos. Contacté a Miguel Torres, un ingeniero especializado en infraestructura subterránea. Lo que me describes es posible, me confirmó. Hay túneles abandonados que conectan toda la ciudad. Muchos terminan en desagües en parques y plazas. Torres me mostró mapas de 1887 que revelaban un laberinto subterráneo masivo. Durante Franco, muchos túneles fueron sellados, pero los sellos han fallado con el tiempo. Es como una ciudad fantasma bajo Madrid. Mapeé las ubicaciones de los asesinatos contra las terminaciones de túneles históricos. Cada cuerpo había aparecido a menos de 50 metros de una entrada de alcantarilla documentada. El asesino no era invisible. Estaba cazando desde debajo de nosotros. Con autorización oficial, organicé la primera expedición al sistema de túneles abandonados. Junto con Torres y 2 oficiales especializados, descendimos al mundo subterráneo de Madrid. Lo que encontramos confirmó nuestras peores sospechas. Los túneles estaban en mejores condiciones de lo esperado. Alguien había estado manteniéndolos, limpiándolos, usándolos como residencia. Había cables eléctricos improvisados, iluminación básica, incluso ventilación mejorada. Esto no es abandono, observó Torres. Alguien ha convertido estos túneles en una residencia subterránea funcional. Siguiendo el túnel principal, encontramos una sala de carnicería. Mesa de acero, herramientas quirúrgicas,
sistemas de drenaje diseñados para manejar fluidos corporales. La habitación estaba meticulosamente limpia, pero las manchas en las paredes contaban una historia diferente. Esta había sido la ubicación de múltiples asesinatos durante años. Habíamos encontrado el matadero subterráneo del carnicero de las sombras. La sala de carnicería era solo el comienzo. El sistema se extendía por kilómetros, con cámaras especializadas, almacenamiento, observación, incluso una biblioteca subterránea completa. En la biblioteca encontramos diarios que documentaban no solo los 5 asesinatos conocidos, sino al menos 10 adicionales no descubiertos. Los diarios revelaban la metodología del asesino. Había estado acechando víctimas durante semanas, estudiando rutinas. Usaba los túneles para moverse invisiblemente, observando desde abajo, planificando meticulosamente. Día 23, Carmen camina sola por el Retiro cada martes a las 7 de la tarde. Salida túnel T47 a 30 metros de su ruta. Ventana de oportunidad, 4 minutos. Los diarios revelaban la identidad del asesino, Eduardo Vázquez, ex trabajador de mantenimiento municipal despedido en 2019 después de 15 años. Conocía el sistema de túneles mejor que nadie. Me despidieron, pero nunca me quitaron las llaves del reino subterráneo, escribía. Ahora Madrid es mi territorio de caza, y soy el depredador supremo en las sombras. El carnicero de las sombras había convertido su conocimiento laboral en una ventaja asesina. Basándome en los diarios de Eduardo, pude predecir su próximo objetivo, Teresa Campos, una contadora que caminaba sola por el parque de María Luisa cada viernes después de yoga. Según sus notas, Eduardo había estado estudiando sus movimientos durante 3 semanas. El ataque estaba programado para el viernes 6 de mayo a las 8:30 de la tarde. Organizamos una operación masiva. Teresa fue puesta bajo protección y reemplazada por la agente Rosa Vega, especialista en operaciones encubiertas. Equipos SWAT fueron posicionados en todos los túneles de acceso. A las 8:25 de la tarde, Eduardo emergió del drenaje en la ubicación exacta. Llevaba herramientas de carnicería y una bolsa para disponer del cuerpo. Pero Eduardo conocía el terreno subterráneo mejor que los ingenieros municipales. Cuando se dio cuenta de la trampa, desapareció en los túneles con precisión de alguien que había planificado esta contingencia. Lo que siguió fue una persecución de 3 horas a través del laberinto subterráneo de Madrid. La caza había comenzado en su propio territorio. La persecución fue la experiencia más claustrofóbica de mi carrera. Eduardo conocía cada centímetro del sistema como una extensión de su cuerpo, mientras nosotros dependíamos de mapas obsoletos. Durante la primera hora, perdimos su rastro 3 veces. Aparecía en un túnel, luego desaparecía por conexiones que no aparecían en nuestros mapas. Es como perseguir a un fantasma en su casa embrujada, me confió el comandante SWAT. Conoce cada escape, cada trampa. Nosotros estamos ciegos aquí abajo. Eduardo había preparado el terreno durante años. Encontramos trampas, cables para tropezar, obstáculos en la oscuridad, secciones debilitadas para crear derrumbes controlados. Durante la segunda hora, Eduardo cambió a ofensa. Comenzó a acecharnos, apareciendo detrás de oficiales aislados, atacando con cuchillos antes de desaparecer como un fantasma. 2 oficiales resultaron heridos antes de modificar nuestras tácticas para movernos en grupos compactos. En los túneles, Eduardo no era el fugitivo. Éramos nosotros los invasores en su dominio. Durante la tercera hora, Eduardo nos guió más profundo de lo que nadie había explorado en décadas. Estábamos en niveles que no habían visto luz solar desde el siglo XIX. Aquí, Eduardo había construido su verdadero reino. No solo una sala de carnicería, sino un complejo completo, múltiples cámaras de tortura, almacenes de herramientas, un museo macabro con trofeos de víctimas. En la cámara central encontramos evidencia de los 10 asesinatos adicionales. Restos preservados, pertenencias organizadas, fotografías de víctimas antes, durante y después de cada asesinato. Eduardo perfeccionó su técnica durante años, observó el forense. Los primeros asesinatos fueron experimentales. Para cuando encontramos cuerpos en parques, ya era un maestro carnicero. También encontramos planes para expandir sus operaciones. Eduardo había mapeado sistemas de túneles en Barcelona, Valencia, París, Londres. Tenía la intención de crear una red internacional de asesinatos subterráneos. Un mapa de Europa mostraba ciudades marcadas con notas sobre alcantarillado histórico.
Madrid era solo el comienzo de su visión global. El carnicero había estado construyendo un imperio subterráneo de muerte sistemática. La confrontación final tuvo lugar en la cámara más profunda del complejo. Eduardo había preparado esta habitación como su último bastión, múltiples salidas, armas improvisadas, explosivos para colapsar túneles si era necesario. Cuando lo acorralamos, Eduardo ya no parecía humano. 3 años viviendo en túneles, combinados con psicosis de asesinatos seriales, lo habían transformado en una criatura subterránea. «Ustedes no entienden lo que he construido aquí», nos gritó desde las sombras. «Madrid me pertenece. Cada túnel, cada sombra es mi territorio. Soy el rey de las profundidades». Eduardo se había fusionado psicológicamente con los túneles. Hablaba de ellos como extensión de su cuerpo, de las sombras como aliados en su guerra contra la superficie. La confrontación física fue breve pero intensa. Eduardo atacó con múltiples cuchillos, moviéndose con fluidez sobrenatural en la oscuridad total. Finalmente, Eduardo fue sometido por las luces tácticas de nuestros equipos. La luz brillante, su única debilidad, lo cegó y permitió su captura. El rey de las sombras había sido derrotado por la luz. Eduardo fue sometido a evaluación psicológica extensiva. Los resultados fueron únicos como había anticipado. El doctor Luis Mendoza me explicó, Eduardo desarrolló simbiosis espacial patológica. Se identificó tan completamente con el entorno subterráneo que considera los túneles parte de su identidad. Eduardo había perdido la capacidad de funcionar en espacios abiertos o iluminados. Durante interrogatorios, entraba en pánico con demasiada luz. Solo se calmaba en habitaciones pequeñas y oscuras. Los túneles no eran su escondite, continuó Mendoza. Se habían convertido en su identidad. Se veía como guardián de un reino subterráneo sagrado. Durante sesiones, Eduardo reveló detalles escalofriantes. No mataba por placer, sino alimentando a los túneles, ofreciendo sangre a entidades subterráneas hambrientas que él percibía como reales. Los túneles me comunicaban sus necesidades, insistía. Me revelaban quién había violado su territorio. Yo era el ejecutor de su justicia. Eduardo había perdido su humanidad en las profundidades de la ciudad. La investigación completa del complejo reveló secretos que cambiaron nuestra comprensión de la historia criminal de Madrid. Encontramos evidencia de 15 asesinatos adicionales que databan de 5 años atrás. Eduardo había comenzado mucho antes de lo calculado, perfeccionando técnicas en víctimas nunca reportadas como desaparecidas. Más perturbador, encontramos que Eduardo no había trabajado solo. Referencias en sus diarios a colaboradores de superficie que proporcionaban información sobre víctimas, horarios, rutinas, vulnerabilidades. La investigación reveló una red de corrupción municipal que proporcionaba información confidencial sobre ciudadanos, horarios de trabajo, planos de edificios. Eduardo era la punta del iceberg, me confió González. Había un sistema de corrupción que le permitía operar con impunidad. Empleados de parques, guardias, incluso oficiales de policía. La investigación de corrupción resultó en 23 arrestos adicionales. El caso había expuesto una red de complicidad criminal en múltiples departamentos municipales. Eduardo había sido el depredador, pero otros fueron sus facilitadores. El juicio de Eduardo presentó desafíos únicos. ¿Cómo juzgar a alguien que había perdido contacto con la realidad superficial? ¿Cómo evaluar la cordura de alguien que había vivido como criatura subterránea? La defensa argumentó demencia completa, alegando que Eduardo había desarrollado psicosis tan severa que no podía distinguir entre realidad y fantasía. Pero la fiscalía demostró que a pesar de su locura, Eduardo había planificado cada asesinato con cálculo frío. Sus diarios mostraban planificación racional, no delirio. Este hombre puede haber perdido su humanidad, argumentó el fiscal Torres, pero retuvo su capacidad de planificar y matar metodológicamente. La locura no excusa la metodología criminal. El testimonio más impactante vino de Rosa Campos, hermana de Teresa. Mi hermana vivió en terror durante meses, sintiendo que alguien la observaba. Este monstruo no solo mataba cuerpos. Mataba almas mucho antes del asesinato físico. Eduardo fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de tortura. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. La justicia había prevalecido, pero las sombras de sus crímenes permanecerían para siempre. Después del juicio,
Madrid tomó medidas extraordinarias para prevenir que alguien más usara el sistema de túneles como Eduardo. Se llevó a cabo la operación de sellado más masiva en la historia de la ciudad. Más de 50 kilómetros de túneles fueron cerrados con concreto reforzado y sistemas de monitoreo. Antes del sellado, se realizó investigación forense completa. Encontramos evidencia de crímenes que databan décadas atrás, no todos relacionados con Eduardo. Los túneles habían sido usados por criminales durante generaciones, explicó Torres. Eduardo fue el más sistemático, pero no el primero. El complejo de Eduardo fue convertido en centro de entrenamiento para fuerzas especiales. Su reino de terror se convirtió en herramienta para entrenar protectores de la sociedad. Las herramientas y trofeos fueron destruidos, pero fotografías fueron preservadas para entrenamiento forense y estudios criminológicos. Los túneles del terror fueron sellados, pero las lecciones permanecieron para educar futuros investigadores. Eduardo fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Máxima Seguridad de Toledo, donde permanece en confinamiento solitario. Su celda fue diseñada específicamente para su perfil psicológico único. La habitación es pequeña, con iluminación tenue y mínima estimulación para evitar pánico por espacios abiertos o luz brillante. Según informes médicos, Eduardo ha mostrado progreso mínimo después de años de tratamiento. Continúa refiriéndose a su celda como mi nuevo túnel, y habla con las paredes como si fueran entidades subterráneas. Eduardo vive en un mundo donde la superficie no existe, me explicó Mendoza. Para él, solo existen espacios subterráneos conectados. Su celda es otra cámara en su reino infinito. Mensualmente, Eduardo solicita hablar conmigo. Durante estas conversaciones, intenta convencerme de que las sombras planean venganza contra la ciudad por sellar sus túneles. Puede sellar concreto, me dice, pero no puede sellar las sombras. Encontrarán nuevos caminos, nuevos servidores. El reino subterráneo es eterno. Eduardo permanece confinado, pero su obsesión con las sombras continúa consumiéndolo. El caso del carnicero cambió para siempre los protocolos de seguridad urbana en España y Europa. Ciudades comenzaron a mapear y monitorear sus sistemas de túneles abandonados. Se estableció la Ley Eduardo en España, requiriendo que ciudades mantengan mapas actualizados de infraestructura subterránea e implementen monitoreo de seguridad. El caso inspiró una nueva especialidad en criminología forense, crímenes de infraestructura urbana. Universidades ofrecen cursos sobre cómo criminales explotan sistemas urbanos abandonados. Mi investigación se convirtió en texto obligatorio en academias de policía de 12 países. El método de Eduardo demostró que los criminales más peligrosos conocen íntimamente la infraestructura oculta de las ciudades. Cada año, familias de víctimas se reúnen en el Retiro para conmemorar a sus seres queridos y recordar la importancia de vigilancia urbana integral. El caso mejoró comunicación entre departamentos municipales, asegurando que conocimiento sobre infraestructura no sea explotado por individuos malintencionados. El terror de Eduardo había terminado, pero educó a una generación sobre peligros ocultos bajo nuestros pies. El caso del carnicero de las sombras me enseñó que los depredadores más peligrosos no son aquellos que se esconden de la sociedad, sino aquellos que encuentran maneras de vivir dentro de sus estructuras ocultas. Eduardo Vázquez había transformado su conocimiento laboral en una ventaja letal, convirtiendo la infraestructura de la ciudad en su arma personal. Su historia es una advertencia sobre cómo el conocimiento especializado puede ser corrompido por la psicopatía, y sobre los espacios ocultos que existen en todas nuestras ciudades modernas. Cada vez que camino por Madrid, soy consciente de la red de túneles sellados bajo mis pies. La mayoría están cerrados ahora, pero el conocimiento de su existencia permanece como recordatorio de que las sombras siempre pueden ocultar peligros. Este caso me enseñó que los criminales más letales no son aquellos que luchan contra el sistema. Son aquellos que conocen el sistema lo suficientemente bien como para convertirlo en su aliado. Y que a veces, los monstruos más reales viven literalmente debajo de nosotros. Las ciudades modernas están construidas sobre capas de historia. Y en esas capas, en esas sombras olvidadas, pueden vivir pesadillas. El carnicero de las sombras nos recordó que no todos los monstruos viven en cuentos de hadas. Algunos viven en los túneles bajo nuestras calles, esperando el momento perfecto para emerger. Yo sigo aquí, investigando los secretos que las ciudades esconden bajo tierra. Esto fue Tras la Pista.